Bueno, Lucho, a lo que vinimos para que tema que bien, pues que no se nos quede nada por fuera. Usted me dijo que íbamos a terminar con algo del retorno para ya meternos en apalancamiento. Sí, recordemos que había un vínculo bien grande. Estábamos hablando del retorno, de yo cuánto puedo sacar como una rentabilidad, un retorno sobre mi inversión. Y finalmente, cualquier número que eso nos arroje, pues va a depender del negocio, ¿cierto? Y también va a depender, que luego lo voy a mostrar por allá más adelante cuando terminemos todos esos criterios, que el retorno y la rentabilidad no solamente depende del negocio, sino que también depende de usted, ¿cierto? ¿Cómo así? Se lo explico aquí rapidito con el tablero que es, creo que mi mejor amigo. Que yo tengo como el negocio, por ejemplo, el ejemplito del tema de las máquinas, ¿cierto? Yo ya había establecido previamente que el retorno aproximado de este negocio era un 10%, ¿sí? Sin embargo, con yo tener una serie de, digamos, de conocimiento y de experiencia, yo puedo hacer que este retorno sea mucho más alto. ¿Se acuerda que después de haber establecido que era lo que era un retorno infinito, yo le mostré cómo si usted prestaba el costo de esta máquina, que eran aproximadamente 500.000 pesos, y por ese préstamo mensual le cobraran a usted, póngale 15.000 pesos, y adicional le quedaban 50.000, pues su retorno, perdón, adicional no, lo que le generaba eran 50.000 y usted pagaba con eso la cuota, ¿cierto? Finalmente le quedan aquí 35.000 pesos, pero el retorno pasó de ser 10% a, en este caso, infinito. Y mire que el negocio sigue siendo el mismo. Entonces, finalmente, hay un retorno que está relacionado con el negocio, con los apartamentos, con bienes raíces, con acciones, con X, con Y, ¿sí? Pero hay otro retorno que está asociado a cómo usted, qué tan bueno es usted. Por eso cuando, por ejemplo, el señor Kiyosaki por allá en sus conferencias le preguntan, venga, señor Robert, es que, porque recomiéndeme ¿será que invertir en acciones es bueno? Y él siempre le devuelve la pregunta, depende, ¿usted es bueno o malo por invertir en acciones? ¿Cierto? Porque finalmente el retorno de la cosa como tal, de la estructura, del sistema, llámelo como quiera, tiene unos valores aproximados, pero el otro retorno es el que usted le agrega. ¿Tiene sentido o no lo que estoy hablando? ¿Sí? Entonces, finalmente, el retorno depende tanto del negocio como de usted. Entonces, no necesariamente un negocio es bueno o malo. Por lo tanto, vemos también como gente cuando construye sus empresas y se quiebra, y llega de pronto otro, coge la empresa quebrada y la lleva a su máxima expresión. Porque finalmente, aunque es el mismo negocio, también tiene mucho que ver la persona, ¿sí? Entonces eso como para concluir en temas de retorno, y le voy a dejar una recomendación, digamos, en temas de números. ¿Cómo así? Como cuánto retorno podría usted esperar de algo, o en promedio cuánto puede usted... ¿El estándar o qué? Sí, como para que usted se empiece a ubicar un poquito y entienda también cuando los retornos tan altos empiezan como a prender ciertas alarmas. Me explico. Usted conoce o ha escuchado por allá a un señor que se llama Warren Buffett. Warren Buffett es actualmente el inversionista más famoso a nivel mundial. ¿Por qué es famoso? ¿Por qué es famoso? Porque ha sido el que mayor rentabilidad ha obtenido de sus negocios por el mayor periodo de tiempo. ¿Sí? Por eso es famoso. Y el señor Warren Buffett tiene una empresa que se llama Berkshire Hathaway. Bueno, esos son datos biográficos, eso no es tan relevante. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque este señor, durante los últimos, me puede fallar la memoria acá, pero creo que durante los últimos 20 o 30 años, ha obtenido una rentabilidad anual promedio, escuche este dato, un porcentaje de rentabilidad anual promedio, esto es al año, de un 20%. O sea que pudo haber tenido en un año 200% de rentabilidad y en el otro 0 y en el otro 25 y en el otro 5, en promedio 20, ¿sí? De ese periodo de tiempo. Entonces, si este que es el mago, el estándar más alto de las inversiones, tiene un promedio de 20% anual, pues finalmente usted puede encontrar negocios, y de hecho yo conozco negocios que le ofrecen esto, un 5, un 10, un 20, hay otros que hasta un 30 y un 40% anual. Pero, ¿qué pasa? Cuando usted se encuentre un negocio que tenga superior a este valor, que incluso el número 1 le ha costado porque es alguien que creó una empresa multimillonaria, o sea,
tiene no sé cuántos billones de dólares, usted encuentra un valor superior a esto. No es que le tenga desconfianza, sino que usted tenga el conocimiento de saber que eso no le va a durar para toda la vida, ¿cierto? Si usted encuentra una empresa que le hay que hacer esa mirada que acabas de hacer. Eso tiene una rentabilidad de 30%, como que... Ok, puede ser que sí la tenga, pero le garantizo a usted que, y la historia lo dice, que eso no va a permanecer por 10 años, ni por 20, porque en ese horizonte empiezan a pasar un montón de situaciones. Y lo que le dije en algún momento, normalmente donde más fácil tiene crecimiento, donde mayor tiene crecimiento una empresa es en el momento inicial, ¿cierto? Porque si usted pasó de una venta a 2 ventas, duplicó sus ventas. Pero pasar de 1 millón de ventas a 2 millones de ventas ya no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, cuando usted encuentra este tipo de rentabilidades, no es como para que usted diga, eso no funciona, eso es mentira, eso es ilegal. No, puede que sí funcione, pero tenga el conocimiento y tenga la claridad de que eso no le va a funcionar por largos periodos de tiempo. Por lo tanto, usted también tiene que ser dinámico. Entonces, si usted encuentra una oportunidad de inversión que le dure, que tenga este tipo de rentabilidades altas, sepa y entienda que como eso no va a durar mucho tiempo, usted tiene que estar en la jugada, ¿cierto? Entonces, hombre, encontré esa oportunidad que me da el 30% al año, ok, muy chévere, voy a probarla 1, 2, 3 años. Pero ya de ahí, si usted se queda mucho tiempo, también tiene, usted, si me hago entender, ahí tiene usted que ahí juega su sabiduría como inversionista, de que no puede estar como, ay, voy a poner aquí entonces 50 millones de pesos y los dejo por el resto de mi vida y ya me quedé con libertad financiera por el resto de mi vida. Sí, sí, entendí. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que yo no controlo. Yo no controlo la política, yo no controlo la economía, yo no controlo un desastre natural, yo no controlo un desastre dentro de la empresa. Hay tantas variables que yo no conozco que finalmente, entre más tiempo pase, más probabilidades pasa de que yo no tenga, o sea, que pase algo que afecte mi inversión. Entonces, ojo con eso. Esto es un referente importante. Por ejemplo, el señor Kiyosaki, porque es un inversionista bien interesante, es una persona que normalmente invierte en cosas que le den como mínimo el 40% de retorno anual. O sea, mucho más alto que esto. Pero porque finalmente él tiene la connotación del tema del retorno infinito y ya tiene un nivel de, digamos, de estándar de conocimiento, de experiencia, de contactos, que le permite establecer esto. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ahora, recuerde que igual la rentabilidad también es función del inversionista. Entonces, para concluir, ¿qué vamos a hacer? Acuérdense que habíamos hablado entonces del tema de retorno infinito, ¿cierto? Y el retorno infinito parte de algo muy sencillo, y es cuando yo ya recuperé el 100% de mi inversión, o yo puse 0 pesos de inversión, que es prestando, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vamos a empezar a hablar del tema del apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Simplemente, digamos, en este caso del contexto financiero es préstamos, ¿cierto? Y ahí es donde entran las entidades financieras a jugar un papel súper importante. Entonces, el apalancamiento tiene que ver con cómo yo presto dinero y para qué lo presto. Normalmente la gente, ¿para qué presta dinero? Para suplir muchísimas cosas, Lucho. Pues, pero casi siempre es porque uno está como en un embale, ¿o no? Para suplir necesidades de liquidez, para comprar carro, ¿cierto? Para comprar casa. Esas son como las 3. Para viajar, para estudiar, ¿sí? Y es válido, sí. Sin embargo, ninguna de estas directamente le da a usted dinero, ¿cierto? Hay otras personas que se endeudan, y que es lo que vamos a empezar a hablar, que se endeudan para hacer empresa, ¿sí? Para comprar activos. Para bien. ¿Sí? Endeudarse para comprar activos, para hacer cosas que me generen dinero, que posteriormente pues me permitan volver a pagar esa deuda y quedar con dinero adicional, ¿sí? Entonces, hacia allá vamos, préstamos, dinero, cómo manejar el tema del apalancamiento, hasta dónde me endeudo, hasta qué punto es como, que incluso en las empresas muchas veces ni siquiera hay un estándar de hasta qué punto debo llegar yo a nivel de endeudamiento. Yo sí se lo tengo para persona. ¿Listo? A eso vamos hacia allá. Bueno, Lucho, perfecto. Y me imagino que mañana martes volvemos con nuestra acostumbrada sección Economía para su bolsillo. Economía para su bolsillo, sí, señor. Listo. Vamos a venir por acá. Llegamos hacia el final de Muy Masculino, pero antes recuérdele a todos los televidentes sus redes sociales, a usted le pueden escribir un correo electrónico, háblenos de Soy Rico. Bueno, claro, redes sociales, estamos en Facebook, Instagram como Soy Rico Comunidad y adicional estamos en el correo electrónico dirección @soyrico.com para que se contacte.
Listo, entonces, como les dije, llegamos hacia el final de Muy Masculino. Siempre la cita es aquí, al mediodía tenemos nuestra emisión a las 12 en punto y a las 9:30 de la noche todas las repeticiones. Nos vemos en un próximo Muy Masculino. Chao.